Mateo 6:25. Yo creo que estos versículos no los sabemos, pero como de memoria, o deberíamos, cristianos, consideramos cristianos. Y más que, yo creo que la mayoría de aquí ya tenemos más de... ¿Quién es el que menos tiene? Ustedes, ¿no? ¿Cuánto tiempo tienen? 2 años. Fíjate, qué rápido. Ah, pues estabas embarazada del bebé. Por eso, ya llegas embarazada, ¿no? 3 meses de embarazo. Bueno, ok. Pero fíjate, en 2 años, yo me acuerdo que yo ya había leído toda la Biblia. Digo, a los 2 años, casi luego a los no sé si 3 o 4 meses yo ya había leído toda la Biblia. A los 3 meses o 4 de haberme convertido. Y digo, porque yo les he platicado, yo cuando me convertí entré de lleno. ¿Sí? Sí se oye bien y fuerte porque siempre que me oigo bajito. Sí, creo que sí, nada más déjame subir un poquito. Bueno, sí, ok. Sí, ya las cambié. Bueno, sí, se está viendo. Ok. Mateo 6:25 dice, por lo tanto yo les digo, estoy en la versión de Dios habla hoy, no se preocupen por qué han de comer o beber para vivir. Fíjate, qué interesante versículo. En la otra versión dice no te afanes. En esta dice no te preocupes pues por qué has de comer o qué has de vivir. Dios le está hablando a alguien, yo creo aquí ahora. No te preocupes por qué has de comer o qué has de beber. Fíjate qué interesante. Preocuparse es ocuparte de cosas antes de tiempo y de una manera inadecuada. ¿Sí? Dice, ni por la ropa que necesitan para el cuerpo. No vale la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa. Miren las aves que vuelan por el aire. No siembran ni cosechan ni guardan la cosecha en graneros. Sin embargo, el Padre de ustedes, que está en el cielo, les da de comer. Y ustedes valen más que las aves. Fíjate lo que está diciendo. Si Dios se ocupa, no se preocupa, se ocupa de las aves para que se alimenten, y luego dice que nosotros valemos más que muchos pajaritos. O sea, si Dios se ocupa de alimentar a las aves que valen menos que tú para Él, obviamente para Él, ¿no hará mucho más contigo? Lo que hablábamos, creo que fue la vez pasada, que le decía, si Dios me alimentó y me cuidó 9 meses dentro del vientre de mi madre, ¿no lo hará ya que salí? También lo va a seguir haciendo. Lo que pasa es que soy necio, no quiero depender de Él, necesito de Él, pero no quiero, mi orgullo me impide depender de Dios, en la mayoría de los casos. Dice, en todo caso, por mucho que uno se preocupe, no podrá prolongar su vida ni siquiera 1 hora. Cuando te toca, hagas, chilles, hagas lo que hagas. Verso 28. Dice, ¿y por qué se preocupan ustedes por la ropa? Fíjense cómo crecen los lirios del campo, no trabajan, hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera el rey Salomón, con todo su lujo, se vestía como uno de ellos. Pues si Dios viste así la hierba, que hoy está en el campo y mañana se quema en el horno, con mayor razón los vestirá a ustedes, gente falta de fe. Ouch. Entonces, el problema no es que Dios me ame, el problema no es que Dios provea, el problema es mi falta de fe, según lo que dice ahí. Porque con la fe todo es posible, ¿no? Entonces, hilando aquí un poquito, si reconozco que me hace falta fe, porque con la fe tomo todas las bendiciones que Dios tiene para mí, si reconozco que Dios que necesito fe, entonces ¿qué necesito hacer para tener más fe? Escuchar la palabra. Sencillo, ¿no? Pero nos encanta complicarnos la existencia.
Dice, verso 31, dice, así que no se preocupen preguntándose qué vamos a comer, o qué vamos a beber, o con qué vamos a vestirnos. Todas estas cosas son las que preocupan a los paganos, pero ustedes tienen un Padre Celestial que ya sabe que las necesitan. Fíjate, me encanta cómo dice en esta versión. Dice, ustedes tienen un Padre. Así no dice en la otra. Dice, los paganos, la gente sin fe, los incrédulos, dice la otra versión. Dice, buscan esas cosas. Dice, pero aquí dice, pero ustedes tienen un Padre. Déjame decirte, ¿cómo se le llama a la gente que no tiene padre? ¿Cuántos huérfanos hay aquí? Ninguno. Tenemos un Padre. Tú tienes un Padre que sabe que necesitas todas estas cosas. Tienes un Padre que sabes que necesitas todas estas cosas. Todas estas cosas son las que preocupan a los paganos, pero ustedes tienen un Padre Celestial que ya sabe que las necesitan. Por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo delante de Dios, y recibirán también todas estas cosas. Lo que les decía, el recibir todas estas cosas es condicionante de poner mi atención, buscar primeramente el reino de los cielos y poner por obra lo que ahí me indican, ¿no? Porque a veces hacemos una cosa, pero no vale si no se hace la segunda. O sea, no nada más escuchar, sino hay que hacer. Porque el que escucha y no hace es como un oidor olvidadizo, dice la palabra. Verso 34, ¿verdad? No se preocupen por el día de mañana, porque mañana habrá tiempo para preocuparse. Cada día tiene bastante con sus propios problemas. O sea, me voy a ocupar de los problemas que tengo el día de hoy y no me voy a preocupar por lo que venga mañana. El día de mañana ya me tocará ocuparme de lo que me toque ocuparme. Y muchas veces me toca ocuparme de cosas no de las que me imagino, sino de menos de las que me imagino. Porque la mente se crea unas novelas tremendas. Iba a pasar esto, iba a pasar aquello, y si esto, y si aquello, y estás ahí dándole vueltas a tu mente, y resulta que pasó el día y no pasó nada de lo que te habías imaginado. Por eso ya, si llega a pasar algo, vamos al Salmo 23. Si llega a pasar algo, quiero que nos queden esto bien grabado, porque muchas cosas no llegan a pasar. Salmo 23. ¿Ya están? Estoy aquí, traigo la del libro, entonces va a ser Reina Valera 60. Dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Si algo me falta es que Jehová no es mi pastor. No es algo de dicho, sino de hecho. El que Jehová sea mi pastor no es un dicho, es un hecho. ¿Sí? Porque si es de dicho no funciona, solo cuando es hecho, cuando es un hecho real, cuando realmente Dios es mi pastor, cuando realmente me estoy dejando pastorar y guiar por Dios. Si no me dejo pastorear y guiar por Dios, pues entonces no es cierto que es mi pastor. Y fíjate, dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Verso 4, aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Fíjate cómo dice, aunque ande ¿qué? En el valle. Yo no me había percatado de esto. Dice, aunque ande en el valle de sombra. ¿Qué es una sombra? La sombra no tiene sustancia. ¿Sí? ¿Captas? ¿Te ha mordido alguna vez la sombra de un perro? ¿Te has cortado con la sombra de un cuchillo? ¿Sí? ¿Te ha golpeado la sombra de un carro? ¿Qué te estoy diciendo? La sombra no es nada. Y está hablando de sombra de valle de muerte, o sea, son cosas intangibles que nosotros nos imaginamos, cosas que no van a pasar. Porque Dios tiene cuidado de nosotros. Obviamente estoy hablando para los que tienen
a Jehová como su pastor. Si no tienes a Jehová como tu pastor, pues te puede pasar mil cosas. ¿Sí? Pero si Dios es tu pastor y Dios tiene cuidado de ti, lo único que debes de tener cuidado es poner por práctica, escuchar la palabra atentamente, ponerla por práctica y no crearte novelas en tu mente. ¿Sí o no? De hecho, les había dicho, y eso fue unas estadísticas que alguien hizo, que el 98% de los temores son infundados, decía alguien. O sea, el 98% de las cosas que tememos nunca van a pasar. Por ejemplo, teníamos en la célula de jóvenes una chamaquita que le tenía miedo a los, ¿cómo se llama? A los altares de muertos. O sea, ¿qué le iba a hacer un altar de muerto a ella? Ahorita ya, bendito a Dios, ya lo superó. Pero así como ella, hay gente que le tiene miedo a los perros, gente que le tiene miedo a las alturas, gente que le tiene miedo al mañana, gente que le tiene miedo a la realidad. No tienen ni idea cuánta gente le tiene a la realidad. Muchísima gente. Por eso son las drogas, el alcohol, los vicios. ¿Por qué? Para escapar de la realidad. Ok, seguimos pues. Hay dos tipos de temores, ¿verdad? El temor de Dios, que todos sabemos que es respeto. Y es el principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Y el otro temor, que es aprensión, miedo, presunción o sospecha. ¿Qué es presunción? Según el diccionario dice temor es aprensión, miedo, presunción o sospecha. Presunción. Estás asumiendo algo de antemano que no sabes si va a pasar o no va a pasar. Eso es presunción. Y luego dice o sospecha. Yo sospecho que mañana va a pasar esto. La gente que es fatalista, ¿no? Se la pasa sospechando cosas malas, ¿sí o no? Esos son sombras, cosas intangibles, cosas que no puedes tocar. Le tienes miedo a la nada, porque la sombra no es nada. ¿Cierto o no? Sabemos que va a haber problemas. Mateo 18, 6 y 7 dice, necesario es que haya tropiezos, pero hay de aquel por quien viene. O sea, de que va a haber broncas es necesario, dice aquí Jesús en Mateo. Ahora, el problema no necesariamente tiene que atemorizarnos. ¿Sí? Si tú estás preparado para pasar el problema, ¿qué problema? Válgame la redundancia, ¿no? Por ejemplo, si yo les digo a los que ya somos mayorcitos, les voy a hacer una prueba de matemáticas. 2 más 2. Preocúpate el día que te ponga cálculo integral o otras cosas, ¿no? A las que no estás preparado. Entonces, si estás preparado para el problema no te va a afectar. Si no estás preparado para el problema te va a afectar. ¿Sí o no? Mira, nosotros venimos de una como generación de cristianos, o una generación de cristianos, bendito a Dios que se están rompiendo muchas cosas. Antes era todo a la buena de Dios, y si Dios quiere se dan las cosas, y la gente no se preparaba. Mucha gente decía, no, pues ¿para qué estudio? Pues si ya el Señor va a venir, o si Dios quiere. Yo me acuerdo por ahí algunas personas que decían, si Dios quiere paso el examen y no estudiaste, pues espérame, Dios quiere que estudies y te prepares. ¿Sí me explico? Entonces tenemos que romper con todas esas cosas que decimos hacer las cosas a la buena de Dios, y eso no es. A la buena de Dios es hacer las cosas como se deben, como Dios manda. Y Dios manda que nos preparemos, que seamos excelentes en todo lo que hagamos, ¿no? Fíjate, Santiago 1:21.
Santiago, capítulo 1, verso 21. Dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. ¿Qué quedamos que era malicia? ¿Se acuerdan que predicamos acerca de eso? Pensar mal, el mal pensado, el malicioso, es una persona que siempre está buscando cómo hacer mal, siempre está pensando mal. Reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar tu alma. Cuando recibo a Jesús como Señor y Salvador, soy salvo espiritualmente, pero mi alma y mi cuerpo están a mi cuidado, ¿sí? Me corresponde a mí, ¿sí?, cultivar mi alma y cultivar mi cuerpo, cuidar mi cuerpo y cuidar mi alma. Eso ya no le corresponde a Dios. A Dios le toca hacer lo que yo no puedo hacer. Yo no tenía manera de llegar de manera espiritual y Él lo hace, pero yo sí tengo manera de renovar mi alma y cuidar el templo de Dios. ¿Sí o no? Estoy diciendo mentiras, me dicen. Entonces, fíjate lo que está diciendo aquí. Reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar tu alma. En tu alma están tus emociones y tus sentimientos. La aflicción, el temor y el miedo, ¿en dónde están? En el alma. Ok, si tú recibes la palabra, si la palabra realmente fue sembrada en tu corazón y está dando fruto, tu alma va a ser salvada de temor, angustia y de todas esas cosas, porque sabes en quién confías. De hecho, la palabra de Dios, la Biblia, ¿cuántas veces aparece la palabra no temas? 365 veces aparece no temas en la Biblia. ¿Será casualidad? A ver, ¿cuántos días tiene un año? 365 y 4 horas, ¿verdad? 365 días. Una por día, no temas. Te levantas, hoy no temeré porque Dios está conmigo. Y hoy no temo. Y al día siguiente hay otro no temas para mañana, y hay otro no temas para pasado mañana, y uno para cada día del año. Pero es necesario recibir la palabra. Si no recibo la palabra, ¿qué es no recibir la palabra? Ignorarla, ¿qué más? Desecharla, cuestionarla. Cuestionarla. La palabra, ¿sí? Claro. No la estás recibiendo porque estás, ¿sí? Te entra por un oído. Ok. Si yo renuevo mi entendimiento con la palabra, ¿sí?, voy a ser librado de todos mis temores, ¿sí? La renovación de mi alma me libra de temores, ¿cierto? Por eso es necesario recibir la palabra y que la palabra haga su obra en mi vida. ¿Qué pasa si siembras una semilla? Hazte cuenta, siembras una semilla en la tierra, la riegas y empieza a salir la plantita, y tú dices, ay, ¿sabes qué? En esta maceta tengo una mejor tierra para esa plantita. Sacas tu planta de la maceta donde la habías plantado originalmente y la metes en una mejor tierra, y ya pues como que se muere la plantita, le sigues echando agua y de repente pues empieza a salir otra vez, y al rato dices, ay, conseguí una tierra de mucho mejor calidad. La sacas y la metes en otro lado. ¿Cuándo va a crecer? Si estás cuestión y cuestión y cuestión, eso es cuestionar. Ah, ¿no será mejor esto? ¿No será mejor esto? ¿No será mejor aquello? Y no dejamos que crezca la palabra. Ok. Isaías 54, del 15 al 17.
Isaías 54, del 15 al 17. Dice: si alguno conspira contra ti, ¿qué es conspirar? ¿Sí? Hace planes para darte en la torre, ¿no? Si alguno hace planes para darte en la torre, lo hará sin Dios, dice, lo hará sin mí. Entonces pueden planear lo que quieran contra mí, que no va a funcionar. El que contra mí conspire, delante de mí caerá. He aquí, dice, yo hice el herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado el destruidor para destruir. Yo he creado el destruidor para destruir. Lo único que va a destruir, o lo único que puede destruir el destruidor, es aquello que no está cimentado sobre la roca. Vendrán vientos, vendrán tempestades, pero la casa permanecerá. Todo lo que no es de fe tiene que ser eliminado. Todo lo que no es de fe tiene que ser eliminado. Para que al final, porque la fe es la que nos mantiene en Dios, la que nos da la esperanza de que un día le veremos, ¿sí o no? Ok, entonces dice, ninguna arma forjada. ¿Qué significa arma forjada? Hecha. Nada de lo que ha sido hecho. ¿Y qué fue hecho? Hasta el diablo fue hecho por Dios, ¿no? Nada de lo que ha sido hecho o fabricado contra mí va a prosperar. Nada va a funcionar en mi contra. Esta es la herencia, dice, de los hijos de Dios. Mi herencia es que nada de lo que ha sido hecho me va a dañar. Nada, ni el diablo ni nada. Así se levante todo el infierno contra mí. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Que de hecho el diablo ya fue vencido. Aparte, en esta época, cuando se escribió esta palabra, el diablo no estaba vencido, todavía estaba trabajando. Sin embargo, había promesa para los hijos de Dios. ¿No será mucho más para nosotros ahora? Dice la Biblia que si el ministerio de piedra fue con gloria, ¿a qué se refiere el ministerio de piedra? Al Viejo Testamento. Piedra porque las tablas de la ley fueron, los 10 mandamientos fueron escritos en piedra, por eso habla en piedra. Dice, ¿cuánto más, si el ministerio de piedra fue con gloria, cuánto más el ministerio del Espíritu? Y ahora nosotros nos movemos en el Espíritu, ¿no? Y cuánto más, se me hace que ya me estoy yendo de largo, cuánto más gloria debemos ver nosotros, ¿no? Dice, condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Toda lengua que se levante contra mí en juicio, en el nombre de Jesús es condenada. No prospera contra mí nada de lo que se hable en mi contra. Sabemos que las palabras tienen poder, pero las palabras que yo hable, las palabras que hablen contra mí, no tienen poder. Dios bendecirá al que me bendiga y maldecirá al que me maldiga. Ahí está escrito, ¿no? Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo el Señor. Ok. Yo creo que sí, me alcanzan otras dos más. Isaías 41:10. Yo no sé, cada vez que veo esta cita, me acuerdo de mi hija Mari Carmen. Cuando nosotros venimos a Cristo, tenía Mari Carmen, que serán unos 4 o 5 años. Tenía como 4 o 5 años Mari Carmen. Y yo me quedé sin trabajo como ¿qué será? Los 2 meses de recibir a Cristo. Estaba pasando la empresa momentos muy, muy desagradables. Estaba yo en la casa, estaba preocupada, pensando, ¿no? ¿Qué iba a hacer? No había nada en el refri, en la alacena. Y llega la niña y me dice, papi, Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. Tiene 4 o 5 años, Mari Carmen. Yo cada vez que veo esta cita me acuerdo de eso. Cada vez, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te da fuerza.
dice que te esfuerzo o te da fuerza. Siempre te ayudará Él. ¿Cada cuándo me va a ayudar Dios? Siempre te sustentaré. ¿Qué significa sustentar? Alimentar. Sustentar es alimentar. Dice, primero, siempre me ayudará. Me meto en una bronca porque yo me metí en los problemas. Pero Dios, cuando yo reconozco mi falta y me aparto, hallaré misericordia, viene la ayuda de Dios. Y luego dice, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dice aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán todos los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Fíjate, verso 13. Porque yo soy Jehová tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha. O sea, yo no estoy sostenido de Dios. Dios me está sosteniendo. ¿Algo podrá arrebatarle a Dios mi vida de sus manos? Si Él me sostiene, no me suelta. ¿Sí? Dice, quien te sostiene tu mano derecha y dice, no temas, yo te ayudo. Isaías 26, vamos a ir unos capítulos atrás, 26, 3 y 4. Isaías 26, 3 y 4. Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevere, porque en ti ha confiado. ¿Qué significa perseverar mi pensamiento en él? ¿Mandé? ¿Mandé? Mantener, estar mi pensamiento constante y todo el tiempo en él. Si yo te preguntara ahora, de lo que va de la mañana, desde que te levantaste hasta ahorita, ¿cuánto has pensado en él? Sí, porque tenemos problemas, sí. Pero cuando tenemos problemas, ¿qué tanto, verdad? Y fíjate, sí, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Entonces, desgraciadamente, queremos agarrar a Dios como aspirina. Me duele la cabeza, me tomo la aspirina. Me tomo la aspirina. Si no me duele la cabeza, pues ni la busco ni me acuerdo de la aspirina. ¿Sí o no? Y así estamos con Dios. Dice, tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevere, porque en ti ha confiado. ¿Qué es confiar en Dios? ¿Estar así, tomándose los dedos? Ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Eso es confiar en Dios? Dios tiene cuidado de mí. Yo hago lo que a mí me corresponde, porque Dios no va a hacer lo que a mí me corresponde. Y Dios va a hacer lo que no puedo hacer yo. Porque a veces queremos que Dios haga lo que nos corresponde. A ver, Dios, muéveme si eres tú. A ver, muévete tú, pero estoy de pies, ¿no? Pies y manos. 4. Confíen en el Señor perpetuamente, eternamente, porque en el Señor está la fortaleza de los siglos. ¿De dónde vas a sacar tu fortaleza? Y la fortaleza no nada más es cuando la regamos y andamos con el agua hasta el cuello. ¿Sí? Dice, eternamente. Confía en el Señor. Romanos 8:15. Yo creo que con esto terminamos. Dos más. Romanos 8:15. 8:15. Dice, pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Quiénes temen? Los que tienen espíritu de esclavitud. Los esclavos tienen miedo. A libertad fuimos llamados, dice la Biblia, ¿no? Los esclavos tienen miedo. No hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos papito. Eso quiere decir Abba Padre.
papacito o papito. Le puedo decir papito a Dios. Tengo la confianza de acercarme y decirle papi. Como decía lo que leímos anteriormente en Mateo, pero nosotros tenemos un Padre. Nosotros tenemos un Padre. Job 5:19. Esta es la última. Job 5:19. Job, capítulo 5, verso 19. Dice así en esta versión, dice: en 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará el mal. En 6 tribulaciones te librará, la 7ª no llegará a ti. Fíjate lo que está diciendo. El problema va a llegar, pero Dios te va a librar. No está diciendo que no va a llegar. De 6 tribulaciones te librará, pero la 7ª no llegará a ti. Las otras 6 sí llegarán, pero te va a librar Dios. Cuando tú confíes en que vas a ser librado, no hay temor. Vendrá la prueba, pero la prueba no trae temor consigo, porque no tengo el espíritu de temor. ¿Sí? Dios no nos ha dado un espíritu de temor o de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y ahí se puede aplicar el espíritu que Dios me dio. Yo tengo la capacidad, con el espíritu que Dios me dio, Dios, de dominarme a mí mismo. No temo. El temor es falta de dominio. Aparte que es estar pensando en cosas que pueden o no suceder, es falta de dominio. No me ha dado Dios un espíritu de temor, sino de poder. Poder porque puedo. ¿No? Poder es poder. ¿No? Analízalo, soy muy soso o muy tonto, pero poder es poder. Y si Dios te dio un espíritu de poder, puedes. Dios te da el querer y el hacer, el querer y el poder. Hay cosas que puedes hacer pero no haces. Hay cosas que puedes hacer pero no haces, pero puedes. ¿Sí? Bueno, aquí le paramos. Padre, te damos gracias, Dios, por la palabra que recibimos.